Buenas noches. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, Sí, Bueno, qué gusto, Karencita, José, a los amigos de IDEA, Héctor y todos los participantes. Realmente para mí es un honor nuevamente estar participando en esta nueva versión del Diplomado de Contrataciones Estatales. Y bueno, como ya nos decía Karencita, mi nombre es Walter Ferreira. Soy economista de profesión, con una maestría en gestión pública, más de 25 años, justamente toda la formación o toda la carrera profesional en, en el sector público. Bueno, la ventaja para poder estar en el tema de esta ley, que es muy importante para el país, es el haber sido partícipe del proceso el inicio, podríamos decir, de la gestación de la norma, ¿no? Para su implementación, siendo parte del órgano rector en dos oportunidades y siendo también parte del equipo técnico que ha elaborado algunas de las normas básicas, en particular el sistema de programación de operaciones, organización administrativa, y también el haber participado últimamente en el proceso de transformación de la ley de los ajustes con el nuevo sistema de planificación integral del Estado. Y bueno, después ocupando diferentes cargos, tanto de decisión como también consultorías en el sector público, ¿no? Eso sería, Karencita. Adelante, Lick, continuamos y damos inicio al módulo, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Ya. Adelante, Lick, cuando guste. Muchas gracias. Lick, entonces, muy gentiles, pues, gracias, adelante, como les decía. Adelante. Gracias. ¿Me están escuchando perfectamente los participantes? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, sí. Muy amables. Como les decía, entonces vamos a empezar este curso, que es un curso o un módulo muy importante de un sistema que ustedes ya lo van a profundizar con los docentes más adelante, como es el sistema de administración de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, todo esto es realmente una ley diferente, es una ley distinta a las otras leyes. Entonces, bueno, es importante para todo aquella persona, quiero decir, que quiera incursionar o que quiera trabajar en el sector público, tiene que conocer necesariamente esta ley, porque es de aplicación obligatoria, como vamos a ver, para todas las personas que incursionen o que entren a la gestión pública. Ya les había mencionado también inicialmente José, Karencita, Héctor, que bueno, este curso es el introductorio, y por tal razón entonces vamos a tener que hacerlo de manera participativa cuando nos toque estar en cursos, o me digo en la modalidad en línea, así compartiendo con ustedes, porque si yo hablo todo el rato va a ser realmente algo monótono. Lo vamos a tratar de hacer como si estuviéramos en clase, ¿no? Como si estuviéramos frente a frente. Los estoy viendo y entonces va a ser muy importante el tema de la participación. Por eso yo les voy a inducir en algún momento a que me puedan ustedes responder algunas preguntas, porque la participación va a tener una buena ponderación, ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes a las preguntas que yo vaya haciendo, cualquiera levanta la mano, o si ven en cualquier momento que también vean por conveniente que quieran hacer una pregunta o se la anotan, podemos estar, bueno, compartiendo estas experiencias, ¿no? Las transparencias y toda la presentación que el video que les hemos mandado, evidentemente es un poquito más largo, esto va a ser más explicativo, va a ser de nuestras transparencias, nos van a servir de apoyo, pero vamos a ir contándoles un poquito cuáles son los antecedentes de la ley 1178. Perdón, licenciado. Sí, sí. Mil disculpas, hay un estudiante, por favor, con micrófono abierto, si lo puede poner en pausa, por favor. Revisen sus micrófonos, por favor.
Licenciado, adelante, adelante, licenciado, perdón. Gracias. Sí, estábamos con otro participante, algo pequeño, pero no creo que vaya a entender bien lo que vayamos a explicarle, ¿no? Porque seguramente de aquí unos 20 años va a estar ya queriendo tomar interés en este tema. Entonces, como les decía, ustedes bien saben que la ley 1178, como cualquier otra disposición que se genera en el sector público, viene pues a emerger de una necesidad, podríamos decir, ¿verdad? Y en este caso, estas necesidades se las traducen pues en lo que llega a ser las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, una política pública es realmente una guía de pensamiento que primeramente se da, y esta guía de pensamiento viene a reflejar la problemática que requiere ser solucionada por el gobierno, en este caso que representa al Estado, en un determinado, vuelvo a decir, territorio, que puede ser una región, en un departamento, en un municipio, en un territorio, ya como vamos a ver también en la parte nuestra tenemos el territorio originario indígena campesino. Entonces, las políticas públicas son necesidades que el Estado tiene que ir solucionando para poder justamente dar solución o dar respuesta a estos problemas. Por eso la ley 1178 nace de una política pública y bueno, como ustedes bien saben, las políticas públicas son muy importantes porque primeramente, como les decía, se constituyen en una guía de pensamiento. Ese va a ser como un eslogan, ¿no? La política, y después se tiene que establecer en cursos de acción. Esos cursos de acción que tienen que ser solucionados a través de normas, a través de leyes. ¿Me están escuchando, perdón? ¿Sí? Perfecto. A través de normas, a través de leyes, a través de programas, a través de proyectos. Entonces, el Estado tiene que ver las estrategias, cómo va a solucionar esos problemas. Entonces, ahí ya se constituyen en esos cursos de acción que se van a tener que ejecutarlos para poder justamente lograr el desarrollo de las políticas. La problemática de la política pública, como les decía, son problemas que se dan a raíz de un determinado problema. Hoy estamos viviendo en el país un momento muy importante, un momento muy complicado, ¿no? A nivel nacional. Entonces, a ver, alguno de los participantes me podría decir, ¿cuál sería la problemática que estamos viviendo hoy? ¿A qué tenemos que darle solución? Sin temor, aquí por si acaso, por favor. ¿Ah? ¿Qué nos pueden decir? Hoy, ¿cuál es el problema que todos estamos viviendo? Ah, adelante. Yo creo que primero como país deberíamos darle solución a la transparencia. Y a partir de ahí yo creo que se solucionarían un montón de problemas que tenemos. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, por favor, hermano? Milton Campos. Milton Campos, tú eres de... Santa Cruz. Santa Cruz. Qué lindo. Bienvenido a las personas de Santa Cruz, de todo el país. He visto que hay de Tarija, hay varios lugares. Entonces, correcto, Mirko nos dice que hay un tema, la problemática de la corrupción. Es un problema. No de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, esta ley también pretendía, de alguna forma, ir a solucionar el problema de la corrupción pública. Aparte, tenemos otro problema. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Por qué cualquier cosita, sí, Creo que están con el micrófono abierto también, no sé si... ¿Qué problema tenemos hoy, por ejemplo? ¿Qué problemática tenemos a nivel nacional por la cual este mismo curso se está realizando hoy de manera presencial, o mejor dicho, de manera virtual y no presencial? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que estamos atravesando ahora es la pandemia, ¿no? Que se ha declarado una emergencia sanitaria a nivel nacional, que se están acatando cuarentenas, que se están disponiendo diferentes normativas en función a cómo se va dinamizando, cómo va evolucionando esta pandemia. Entonces, ahorita lo que el Estado creo que está trabajando más es en el tema de las políticas o
incluso reglamentaciones para el tema de salud primordialmente, ¿no? Y en base a eso están saliendo nuevos decretos, nuevas para el tema de adquisiciones, el tema de contrataciones de emergencia, hasta los mismos municipios ya están declarándose en emergencias para poder tener compras más rápidas, ¿no? Para poder atender de manera prioritaria la pandemia. Correcto. Entonces el problema es el problema de salud, ¿no ve? Tenemos que atender para solucionar este problema de la pandemia, evitar que muchas personas puedan llegar a tener un estado crítico en caso de que puedan contagiarse, y el Estado está respondiendo en esas circunstancias, o sea, el gobierno en representación del Estado. Pero siguiendo con el tema de salud, podemos también decir que otro reclamo, muy bien lo que nos ha comentado. ¿Cuál es tu nombre, perdón, de la persona que ha participado hace un momento? Mi nombre es Seleni Velarde. Seleni Velarde, ¿de dónde nos estás hablando? De Tarija. De Tarija, bienvenida Seleni, bienvenida a Tarija, entonces, qué bien. Entonces, ese es uno de los puntos importantes, como les decía, ¿no ve? El tema de la salud. Ahora, si yo les pongo otro de los requerimientos, podríamos decir, de las necesidades, es que todos tenemos un sistema de salud, o sea, todos queremos contar con un seguro de salud. Si hacemos una encuesta, podríamos decir, ¿cuántos de nosotros tenemos ingreso a un seguro universal de salud? Podríamos ver que muy pocos, ¿verdad? Entonces, como este caso, como el caso de salud, como el caso de la corrupción, el caso del desempleo, el caso de la pobreza, son problemas estructurales y, como les decía, también son problemas que están relacionados con políticas públicas. En ese marco, la Ley 1178 también es una política pública que se la tenía que solucionar, o que se la pretendió y se la ha solucionado, podríamos decir, y está en un proceso de solución desde los años 90. Como ustedes bien saben, nuestra ley 1178 ha sido aprobado un 20 de julio del año 90 en el gobierno del licenciado Jaime Paz Zamora. Entonces, ¿cuál habrá sido la problemática que la población estaba demandando para su solución allá por los años 70, por los años 80, por los años 60, por los años 50? Yo me animaría a decir, desde los años, incluso desde la creación de la República. ¿Cuál sería la solución? ¿Por qué se demandaba esa ley? A ver, alguien no sé si podría comentarnos, o qué idea tiene. Aquí simplemente, como les digo, es el que podamos compartir criterios. Buenas noches, Humberto López de Potosí. Buenas noches, Humberto, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Considero que el origen de esta ley se asimila a los gastos que podía tener un Estado, ¿no es cierto? Diversos gastos o necesidades que podía haber emitido en diferentes etapas y que seguramente no estaba controlada, estaba muy el libre albedrío. Es por eso que existía una necesidad de que sea regulado este tipo de actos o contratos. Por lo menos pienso así. Perfecto. No, creo que estamos en lo correcto. Humberto nos decía de que había un manejo discrecional de los recursos, ¿verdad? Y no había control sobre el manejo de estos recursos. Y creo que ese es el objeto del problema, ¿no? Ese es podríamos resumir indicando de que la administración de los recursos por parte del Estado era una administración ineficaz, era una administración ineficiente, era una administración donde no había control sobre la ejecución de los recursos, y creo que Humberto nos lo ha graficado muy acertadamente. Y bueno, y la gente reclamaba ese tipo de solución de estos problemas, porque estas administraciones han llevado pues a altos índices de corrupción pública en el Estado boliviano. ¿Cómo
¿Cómo era el manejo de los recursos? Hoy es muy diferente, ¿verdad? Anteriormente el manejo de los recursos del Estado era pues, se lo manejaba de una forma tradicional, se manejaban los recursos de una forma irracional, podríamos decir, no respondía a ningún resultado. Por eso nuestra ley, lo que les decía, la política pública, es como guía de pensamiento, establece la ley de administración y control gubernamentales. Ese es el verdadero nombre, ¿verdad?, de la ley 1178. 1178 es el número por el cual se ha aprobado, podríamos decir, esta ley en el cuaderno de leyes de ese 20 de julio del año 90. Otros también la conocemos como ley SAFCO, pero como vamos a ver, el nombre de SAFCO en realidad es del proyecto que se ha gestado y por eso se ha internalizado esta ley con el nombre de SAFCO. Pero su verdadero nombre es Administración y Control Gubernamentales, porque la gente demandaba una correcta administración de los recursos del Estado y un mejor control por parte de las instancias que deberían controlar justamente este manejo de los recursos. Y no había sido así. ¿Cómo manejábamos nuestros recursos? Manejábamos pues de manera muy artesanal, como les podría decir. Por ejemplo, manejábamos, ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento que tiene el Estado boliviano? No sé si alguien puede decirnos, ¿cuáles son las principales fuentes de ingreso? Los impuestos. Los impuestos para los gobiernos municipales. Sí, muy bien. Después, ¿qué más? A ver, recursos de IDH. Recursos provenientes del IDH. Exacto, recursos provenientes del IDH, ¿sí? Y, la minería también. Exacto, la minería. Y esos recursos, ¿dónde entraban? ¿Dónde se los centraliza, podríamos decir, el ingreso de esos recursos? El Tesoro General de la Nación. Exacto, en el Ministerio de Economía, exacto, el TGN. Entonces, el Tesoro General de la Nación era nuestra principal fuente de ingreso para todas las entidades públicas. Por eso, antes de los años 90, se conocía que nuestro Estado era un Estado paternalista, era un Estado benefactor. Este Estado paternalista era pues como el gran papá que daba recursos a sus hijos, que eran las entidades públicas, y estas entidades públicas eran como esos hijos exigentes que solamente pedían recursos y no respondían con resultados, ¿no? Porque, bueno, nuestro proceso, podríamos decir, de presupuestación o de planificación era pues muy incipiente. ¿Cómo era nuestra programación? Nuestra programación de los ingresos era simplemente, bueno, por decirles, sueldos. Vamos a pagar en sueldos 1 millón. Vamos a pagar en materiales, programábamos 50.000 bolivianos. Vamos a programar para activos 100.000 bolivianos. En total tenemos 1.150.000 bolivianos. De ese 1.150.000 bolivianos no teníamos bien organizado. Podíamos sacarlo de una manera arbitraria, podíamos llevar de sueldos a activos, de activos a materiales, y bueno, nadie nos controlaba. Y como ustedes bien saben, las entidades públicas tienen pues tienen mandatos, tienen atribuciones y competencias sobre las cuales hoy tienen que ejecutar sus recursos. Pero en el pasado no era así. Digamos, una entidad, vayamos a suponer que sea, qué sé yo, una entidad de salud, lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Temas complicados. Los recursos del sector salud, hoy, ¿en qué se tienen que gastar? ¿En qué se tienen que ejecutar? ¿Qué me dice? ¿Se tienen que ejecutar en minería? ¿Se tienen que ejecutar en el beneficio de la población, en la generación de más ítems para médicos, medicamentos, equipamiento para los hospitales, la creación de hospitales? O sea, tienen partidas específicas para poder realizar actividades exclusivamente dedicadas a la salud. Exacto.
Ese es el objetivo. Todos los recursos pueden estar totalmente programados para el sector salud. Pero les comento que allá por los años 90, las entidades de salud, por ejemplo, compraban aviones, compraban tractores con esa plata, de sueldos podían mover a activos, como les decía, de activos a materiales y así sucesivamente. ¿Quién controlaba ese uso de los recursos? Esas asignaciones. Nadie. El buen concepto de lo que era administrar o del buen administrador en ese entonces, había dos conceptos. Uno, el que pensaba que el mejor administrador de los recursos era aquel que ahorraba plata. El que le ahorraba al Estado era el mejor administrador. Y por otro lado, era también otro concepto de que el que gastaba, sí, podía ser también un buen ejecutor, pero no importaba en qué gastaba, ni cuánto gastaba. Entonces, ahí ha habido confusiones, no podía haber control. La instancia del control, donde antes los famosos interventores de la Contraloría eran pues jueces y partes, eran los que autorizaban a que se ejecuten los gastos y a la vez eran también los que sancionaban si algo estaba mal. Pero lo más grave de estos interventores era que para autorizar en algunos casos estos gastos, resulta que cobraban o recibían coimas. Entonces imagínense, si la instancia suprema del control entraba en estos actos de corrupción, ¿cómo podían ser las otras instancias? Entonces, no había un control efectivo, imperaba la corrupción, no se gastaba los recursos en los fines que tenía que ser. El Estado, como vuelvo a decirles, Estado paternalista, un Estado benefactor, porque vivíamos de la minería, ¿verdad? Gran parte de nuestros recursos desde la colonia, desde la creación de la República, ha sido la minería. Entonces, lo que nosotros nos acostumbrábamos a hacer era gastar, no invertir, gastar, gastar y gastar y gastar y gastar. Y si uno, en una economía familiar, si uno cuando gasta y no invierte, y su gasto es desproporcional a su ingreso, ¿qué va a suceder? Un déficit. Un déficit. Déficit, ¿verdad? O sea, es un déficit y bueno, pero gastas y no te ingresa nada. ¿Por qué? Porque no has invertido, no has pensado en un proceso de inversión. En ese caso, el Estado, vuelvo a repetir, todos vivíamos bien, como recibíamos ingresos de la minería, lo que no hemos hecho es generar un valor agregado. No hemos invertido esos recursos y lo hemos ido gastando. Ese, por un lado, era una de las fuentes de financiamiento. Otra de las fuentes de financiamiento son los conocidos ingresos propios. Ustedes saben que un ingreso propio es pues un ingreso que genera una entidad por la prestación de bienes y servicios, ¿verdad? A ver, todos hemos pasado por la universidad. A la universidad, ¿qué ingreso le generamos nosotros? Conceptos por recaudación de matrículas. Correcto. O sea, ingresos por la recaudación de matrículas. ¿Cuántos alumnos, por ejemplo, son en la Universidad Gabriel René Moreno, en la Universidad Tomás Frías? Hola. Hola. ¿Sí? Estaba probando si me escuchan, ¿sí? Sí, estábamos escuchándote. Ok, gracias. Gracias. Entonces, en la Universidad Mayor de San Andrés, un montón de ingresos. Esos ingresos propios, hoy también los generamos. Pero en el pasado, esos ingresos propios, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, como se llamaba en ese entonces, no podía saber cuánto generaba una entidad y no sabía en qué gastaba. La universidad, como les decía, como otros sectores, la policía, las Fuerzas Armadas, generaban también recursos, y esos recursos, si los hubiesen invertido en temas de educación, por ejemplo, en el caso de las universidades, hubiese sido interesante. Quién sabe, hubiésemos tenido, como en otros países del mundo, un campus universitario,
mejora en la calidad de docentes, mejor infraestructura, pero nada, hemos invertido en otras cosas. ¿Y quién controlaba? Nadie. Peor a las universidades, no podíamos ni siquiera entrar a hacerles control porque las universidades, bueno, a título de autonomía no querían que se les fiscalice. Y así había una serie de entidades públicas que no permitían que se le haga control. El Estado no sabía cuánto entraba una entidad, cuánto entraba y en qué gastaba. Ahí se podían comprar casas, se podían comprar edificios a título de fortalecimiento, se podían comprar autos, se podían comprar todo lo que querían. Pero como no se contabilizaba esos ingresos, no se los registraba en un sistema contable, entonces nadie sabía cuánto de recurso el Estado le entraba o cuánto de recurso el Estado perdía. Entonces ahí aparecieron pues los grandes millonarios, personas que se aprovecharon de los recursos del Estado y empezaron a apropiarse indebidamente de estos recursos. Hoy estos ingresos propios, con la ley 1178, ya no son ingresos propios, pero ya no son de libre disponibilidad. Hoy esos recursos tienen que estar programados y se los tiene que presupuestar. ¿Sí? Lo mismo sucedía con las donaciones. Las donaciones no era otra cosa que un regalo que nos daban los países desarrollados a aquellos países que nos consideraban países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Nos regalaban plata. Un montón de recursos. Nos consideraban como países pobres, recursos que nos daban, bueno, por un proyecto que se nos ocurría generar en las entidades públicas, decían, hay recursos, oh, perfecto, entonces tenemos que inventarnos un proyecto, nos inventábamos un proyecto y ese proyecto no respondía a ningún plan y nos daban los recursos. Nos regalaban $5,000, no me van a creer la cifra que les voy a decir, hasta $20 millones, por lo menos lo que yo he conocido, lo que yo he visto en cifras. Pero las personas que recibían esos recursos no respondían porque era una donación. Entonces hemos malgastado, hemos comprado lo que hemos querido y como les decía, como no había el registro, entonces una vez que esos señores salían del sector público, esa casa, ese auto, esa vivienda y todo lo que compraban, como no estaba registrado a nombre del Estado, entonces eran de propiedad de esas personas particulares. Entonces esos regalos, como les decía, regalos millonarios, donde se ha perdido bastante dinero. Y donde nos hemos complicado es con la otra fuente de financiamiento que recibe todo Estado, y en este caso el nuestro, es el crédito. Nos hemos endeudado terriblemente y especialmente allá por la década de los años 70, de los años 70 hacia adelante, ¿no? Hasta los años 80, nuestra deuda externa ha sido pues millonaria y nos hemos endeudado para poder generar el desarrollo del país, especialmente del agro. Grandes cantidades de recursos nos hemos endeudado, pero muchos de esos recursos no sabíamos a quiénes habíamos prestado, porque no había registros, vuelvo a repetir, y no sabíamos si efectivamente había llegado al objeto para el que se había prestado. Para el desarrollo del Oriente, a los grandes empresarios agropecuarios hemos prestado millones de dólares. Y bueno, como no había, vuelvo a repetir, ese control, ese registro, el momento de hacer, cuando el país empezó a entrar en déficit, en quiebra, hemos querido recuperar esos recursos y no sabíamos a quiénes pues habíamos prestado. Y como ustedes bien saben, cuando hay una deuda, bueno, ¿quién tiene que asumir esta deuda? Cuando hay un déficit, que no estamos muy lejos en este momento de llegar a esos extremos de los años 70 y 80 que les estoy contando. ¿Sí? ¿Quién tiene que absorberlo? ¿Quién los absorbe? El Estado, ¿verdad? Entonces, si el Estado se presta, y en aquellos incluso proyectos, miren, los problemas son prácticamente los mismos que hoy estamos viviendo. Hemos construido con esos préstamos elefantes blancos, Carachipampa en Potosí. La autopista La Paz del Alto que ustedes conocen, esa autopista
en realidad en su diseño inicial ya tenía un sobreprecio más o menos de, bueno, en cantidad de dinero no recuerdo, pero en relación a una verdadera autopista que se ha construido en Venezuela, que integraba norte, sur, este, oeste, con esos distribuidores que tiene 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta. Creo que la autopista tenía un sobreprecio de 2 o 3 veces más. Y una vez que se ha concluido, que esta, no sé si llamarle autopista o carretera o avenida, no sé, ¿no?, de 13 kilómetros que simplemente une La Paz y el Alto, llegó a costar, vuelvo a decir, 7 veces más que su diseño inicial. Entonces, como no había control, nada, pues fue realmente calamitoso. Entonces, esta situación nos llevó a una situación de quiebra, a una situación totalmente quebrada, donde no podíamos nosotros hacer el control. Se llegó a un descontrol, vuelvo a decir, de la economía. Y como ustedes bien saben, en la mayoría del... ¿Perdón? ¿Alguien desea participar? Bueno, y cuando hay un descontrol, vuelvo a repetir, de la economía, entonces en ese momento, bueno, había personas, había nuestros gobernantes también, eran pues la mayor parte gobiernos autoritarios, ¿verdad? Gobiernos dictatoriales, y como ustedes bien saben, en los gobiernos autoritarios y dictatoriales muy poco podemos decir nada, muy poco podemos opinar, ¿no? Y así hubo una serie de cambios de gobiernos militares, donde unos amanecíamos un día con un gobierno militar, dormíamos con otro gobierno, al día siguiente amanecíamos con otro. Entonces todos querían pues apropiarse, todos querían, en otras palabras, asaltar los pocos recursos que quedaban en este país. Y la historia, han pasado 30 años y sigue siendo casi la misma. Hoy, en esta época de crisis de salud que estamos viviendo, ustedes perfectamente saben que también estamos en una situación casi similar. Más adelante vamos a ir viendo si esto tuvo efecto o no esta ley, que yo creo que sí. Bueno, ante esa circunstancia se manejaba todo esto por gobiernos dictatoriales. Y ya ellos se dieron cuenta de que este país ya no podían ellos ya poder sostener esta situación de quiebra. Entonces decidieron devolver la democracia, devolver al periodo democrático para que los civiles puedan ser los que solucionen el problema. Y allá por los años 82 se convoca a elecciones, gana esas elecciones don Hernán Siles Zuazo con el gobierno de la UDP, su vicepresidente don Jaime Paz Zamora, como les decía, que era su vicepresidente, y después fue casualmente quien el 20 de julio del año 90 aprobó esta ley de administración y control gubernamentales. Pero ¿qué pasó en ese periodo de los años 90? Ese gobierno democrático, ese gobierno asumió pues don Hernán Siles Zuazo un gobierno prácticamente quebrado, un país quebrado, quiero decir, con una frágil democracia, un país que se estaba cayendo, despedazando. Y el 10 de julio del año 82, cuando asumen la presidencia, una vez después de haber jurado ante el Congreso, en este caso, y se dirigen hacia la Plaza de San Francisco, aquí en la ciudad de La Paz, y bueno, los esperaba una multitud de por lo menos unas 10.000 personas, ante los cuales ellos se comprometen justamente a solucionar el problema de la crisis, pero en los 100 siguientes días. Algo que no fue posible, algo que realmente fue complicado para la solución, porque permitieron pues estos señores que ciertas variables se les vaya a descontrolar. Lo primero el primer error, podríamos decir, que cometen es que permiten que el precio de la gasolina suba. Y cuando el precio de la gasolina sube, ¿qué efecto tenemos en la economía? ¿Qué pasa cuando la gasolina sube? Inflación. ¿Será una inflación? Sí, exacto. Un proceso de inflación. Empieza a darse un proceso de inflación, ¿no? Donde
bueno, todo empieza a subir paulatinamente y lo único que no sube, lo único que se mantiene constante son los salarios. No, todo sube. Hoy podríamos comprar con 10 bolivianos, o con 10 bolivianos podríamos decir 20 panes, pero eso implicaba que unos días más, con esos mismos 10 bolivianos ya no comprábamos 20 panes, comprábamos 19 panes o comprábamos 18 panes. Y si queríamos comprar los 20 panes, ya no nos costaba 10 bolivianos, nos costaba 11, nos costaba 12. Todavía algo que se podía controlar. Y bueno, entonces ese fue un error que generó ciertos problemas. El otro problema que, bueno, que cometió ese error fue que en algún momento algunos de sus asesores le sugirieron a este gobierno que para poder equiparar la pérdida adquisitiva, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, había que inyectar dinero en la economía, había que lanzar dinero al mercado. Entonces se animan a lanzar dinero al mercado en el entendido que iban a lanzar plata y la gente con plata iba a tener y iban a equiparar esa pérdida. Pero ¿cuál fue el gran problema? Que ese lanzamiento de dinero, ese lanzamiento de recursos, no estuvo, quiero decir, acompañado con un respaldo que tenía que tener en el Banco Central. O sea, eso se constituyó en una emisión inorgánica de dinero. Es como haber elaborado esos billetes de alacitas que no tienen ningún valor. Son parecidos, pero es simplemente papel, ¿verdad? Entonces, esa decisión ocasionó que se tenga realmente, que se descontrole la economía y que se pase de un proceso inflacionario a un proceso hiperinflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el descontrol de la economía ya era total, que el alza de los precios era minuto a minuto, segundo a segundo. Preferible era comprar en ese momento, qué sé yo, 5 panes, lo que sea, porque en 5 o en 10 minutos ya no valía nada. Todo se había descontrolado. Entonces ya a partir de ese momento, presión, paro, huelga, de todos los sectores, se le presionaba al gobierno que en los 100 días tenía que solucionar estos problemas. Y bueno, como era un gobierno popular, no quería ir en contra de medidas duras. Y bueno, esta situación fue realmente caótica para don Hernán Siles Suazo, que se vio obligado a renunciar a su mandato y a cortar su mandato y convoca nuevas elecciones para que otra persona, bueno, sea quien pueda solucionar este problema. Convoca esas elecciones del año 86 y en esas elecciones gana don Víctor Paz Estenssoro. ¿Sí? Don Víctor Paz Estenssoro gana las elecciones, tenía claramente definido qué iba a hacer. Obviamente ya había contratado expertos internacionales como don Jeffrey Sachs, en su gobierno estuvo don Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, bueno, un gobierno que tenía que tomar las medidas duras. ¿Cómo qué? Como que las toma las medidas duras. Y el momento que empieza pues a tomar estas decisiones, lo hace a través de medidas estructurales muy fuertes, una medida, y como ustedes bien saben, los gobiernos dictatoriales y autoritarios a veces dan medidas de shock, ¿no? De esas medidas que nos dan en el momento y no sabemos reaccionar, nos dejan realmente choqueados. Entonces, don Víctor Paz Estenssoro empieza a hacer el análisis de todo esto y con esas medidas toma con una medida estructural que todos la conocemos, con un decreto lapidario de los años 80 y vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese decreto? No sé si alguien recuerda. El 21060. Correcto. Perdón. Adelante, que estabas participando. La relocalización de las minas. Correcto. 21060. Exactamente, el 21060. Ese fue un decreto que evidentemente logró parar los efectos de la crisis económica, pero con un gran costo social.
¿No ve? Terrible costo social, lo que ustedes han dicho, la relocalización. Y no sé si recuerdan el momento que justamente don Víctor Paz Extensoro, yo les invito a que puedan ver a través del YouTube, yo textualmente o literal, no recuerdo, pero más o menos así el contexto, lo que nos decía en su momento, ¿no ve? Nos decía bolivianos, bolivianas, el país se nos cae, el país se nos muere. Sí, estamos, bueno, prácticamente en una situación de quiebra, donde, bueno, hoy las medidas que vamos a tomar son las únicas, no nos dejan más alternativa, y donde todos los bolivianos tenemos que amarrarnos los cinturones. Entonces, la primera medida que dicta fue justamente la regularización de la tasa de interés, se creó un bolsillo en el Banco Central, en lo económico, ¿no ve? Y en lo social da una medida que, bueno, ha sido muy dura y donde nos dice que a partir de ese momento queda en vigencia la libre oferta y la libre demanda de trabajo. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que los empresarios tenían toda la facultad para poder despedir a los trabajadores para llegar a un punto de equilibrio para que la empresa, que era la que mantenía la economía del Estado, no desaparezca, no se caiga. Entonces, ahí, justamente con esa decisión, se relocalizan mineros, se cierran fábricas, se cierran empresas, mucha gente afuera, en el sector privado. En el sector público sucedió igual otra catástrofe que hasta el día de hoy nos arrastra, porque ordenó, al igual que hace unos días, nuestra presidenta del Estado ahora, el doctor Víctor Paz Extensoro, ordenó que se tenía que achicar los gastos del Estado, que se tenía que achicar ministerios, aquellos gastos insulsos que se habían hecho, esas compras, pasajes, viáticos, compra de autos sin ningún criterio. Antes todo servidor público quería ser un servidor de jerarquía, todos teníamos, vuelvo a repetir, era el ministro, viceministro, secretarías, jefes de departamento, jefes de unidad, jefes de división, jefes de todo, y todos teníamos nuestro auto que nos llevaba a nuestra casa, gastábamos la gasolina del Estado, no teníamos una secretaria, teníamos 10 secretarias, 5 mensajeros. Entonces, gastos realmente insulsos, y donde dice se tiene que trabajar a partir de este momento con lo estrictamente necesario. Exactamente una de las decisiones que nuestra presidenta Áñez hace unos días atrás, un par de días, también lo ha anunciado, una situación de esa naturaleza. En ese marco queda mucha gente afuera, queda mucha gente en la calle, economistas, ingenieros, abogados, médicos, que habían trabajado toda su vida. Entonces, con esa decisión, vuelvo a repetir, quedamos en la calle, y lo más grave, antes los servidores públicos o los empleados públicos o los funcionarios públicos, como lo llamaban, cuando nos despedían de las entidades, nos despedían al igual que en la empresa privada. Nos despedían con todos nuestros beneficios, 3 sueldos, para que podamos hacer frente a una posibilidad de que no podamos conseguir un nuevo trabajo, un sueldo por cada año. Entonces nos íbamos realmente con algo respaldado. Pero a partir de ese momento se dicta que todos los empleados públicos empiezan a perder sus beneficios. ¿Cómo nos despiden hoy? Con un simple memorándum de agradecimiento de servicios. Nos dicen, señor tal, señor cual, a partir de mañana queda usted, bueno, por motivo de reestructuración, lo que sea, se inventan y nos despiden. A partir de ese momento también se crea la famosa modalidad de la consultoría en línea. ¿Por qué? Porque no se quería dejar, obviamente, a mucha gente en la calle en ese momento, pero nos hicieron firmar unos contratos administrativos tramposos en los cuales nos aumentaban un poco nuestro sueldo, pero era un contrato administrativo que tenía un tiempo. Por decirles, 31 de diciembre. Listo, hasta ese momento teníamos nosotros asegurado nuestro empleo, pero no tenemos ningún beneficio. Termina el contrato y no sabemos qué hacer. ¿Sí? No tenemos derecho a enfermarnos, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a vacaciones, tenemos obligaciones, pero bueno,
hemos perdido nuestros derechos los que en cierta parte hemos trabajado como consultores. En lo particular, a mí me tocó trabajar como 15 años, la mitad de mi carrera como consultor, donde no he tenido ningún beneficio, ¿no? Y muchos de nosotros hemos estado así. Entonces, ante esa situación de despido, tantas personas en la calle, la gente se tuvo que dedicar pues a otro tipo de actividades. Proliferó el comercio informal o la economía informal. Proliferaron las grandes ferias como la del 16 de julio, aquí en La Paz, la Fermín López en Oruro, Los Pozos en Santa Cruz, bueno, y así una serie de actividades, donde teníamos que hacer de todo, teníamos que vender papitas fritas, arrocitos. Proliferó la delincuencia gracias a esa situación. La inseguridad ciudadana es otro de los temas. Entonces, mucha gente en la calle, médicos, ingenieros, abogados, se dedicaron al transporte libre, donde le colocan un letrerito y dice taxi. Eso está vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Con esa situación, mucha gente en la calle, todos íbamos a buscar empleo y bueno, la respuesta era la misma. No hay empleo, no insista, ciertos letreritos que colocaba, y unos con frondoso currículum de experiencia, otros recién empezando, como en el caso mío en ese momento. Ustedes me ven hoy ya algo canosito, pero en ese entonces era muchacho. Igual, quedamos afuera y en busca de oportunidades, y la respuesta es la misma. Entonces, ante esa circunstancia, mucha gente quedó afuera. ¿Y cuántas personas? ¿Quién de ustedes no tiene un amigo? ¿Quién no tiene un conocido? ¿Quién no tiene un familiar que ante las faltas de oportunidades ha tenido que buscar otras en otros países? ¿Cuánta gente se ha ido a España? ¿Cuánta gente se ha ido a la Argentina? ¿Cuánta gente se ha ido a Estados Unidos, a Brasil? Entonces, el país perdió. Y ante esas circunstancias sabía don Víctor Paz Estenssoro que la medida que ha tomado era una de las medidas más duras. Y bueno, seguramente entre ellos y en su gobierno comentaron y dijeron: no es posible el haber tomado semejante decisión si nada va a cambiar, si todo va a seguir siendo igual. ¿Para qué haber tomado una decisión? ¿Qué es lo que ha pasado? En el diagnóstico de esa situación se llegó a ver de que a todo este descalabro, a esta bancarrota que hemos tenido en la economía, el gran problema ha sido que todos los que hemos pasado por el sector público, digo todos como si estuviéramos nosotros en ese periodo, no hemos administrado correctamente los recursos y no ha habido un buen control. Entonces, el problema que había que atacarlo era falta de administración, una buena administración, un buen control. Ante esa circunstancia, ordena e instruye que se haga una ley que a todos nos obligue, a todos los que vayamos a participar en el sector público, nos obligue a administrar adecuadamente esos recursos que el Estado hoy nos va a proporcionar, y que hagamos un efectivo control para que no se despilfarre esos recursos. Ante esa circunstancia, crean un programa que se llamó el Proyecto de los Sistemas de Administración Fiscal y de Control, conocido como el Proyecto SAFCO. Ese proyecto, donde se ha generado la ley SAFCO y se ha contratado pues a expertos internacionales, una ley muy cara, a gente también nacional con mucha experiencia, y otros también, como en el caso nuestro, que estábamos empezando como muchachos recién, entonces teníamos que apoyar en todo ese proceso. Y bueno, entonces ahí, vuelvo a repetir, empiezan a hacer la gestación de la ley, y se empiezan a estudiar todas las teorías, todas las corrientes administrativas. Se estudió desde la teoría de la administración científica, la teoría clásica de la administración, la teoría de las relaciones humanas, del desarrollo organizacional, de la contingencia, una serie
de teorías modernas en ese momento, por los años 90. Hoy, quién sabe, hay otras teorías mucho más avanzadas y que permitieron, pues, gestar la Ley 1178. Y todas esas teorías llegan simplemente a una conclusión. ¿Por qué el país no tuvo un buen sistema de administración? Y todos los países de Sudamérica y de Centroamérica. Y todos llegan a la conclusión de que este país no llegó a tener un buen sistema administrativo porque no aplicábamos un simple proceso de la administración, que era el proceso administrativo. ¿Cuál es el proceso administrativo? No sé si alguno de ustedes puede decirme o recuerda cuál es este proceso. Creo que es la planificación, organización, dirección y control. Perfecto. Ese era un proceso universal, que ya sea para una empresa privada, para una persona, para un país, ese es el proceso que todos aplicamos. Y vuelvo a decir, universal. Entonces, llegamos a esa conclusión de que teníamos que hacer que ese proceso administrativo se instaure en el país y en sus instituciones. Entonces teníamos que aprender a planificar, a organizarnos, a ejecutar y a controlar los recursos. Y con base a ese proceso, Bolivia creó su norma, Bolivia creó su normativa administrativa y contamos con la ley SAFCO. Nos sirvió de modelo para que nosotros creemos nuestro propio modelo de administración. Entonces, ahí sí tenemos nuestra ley 1178, como ustedes bien saben, y bueno, justo ahí empezamos con todo nuestro proceso, ¿no? Y como verán ustedes aquí, tenemos ya los sistemas ya entrando en curso. Entonces, aquí está toda la estructura que vamos a ver. Les he relatado un poquito todos los antecedentes para poderlos, en cierta manera, inducirlos en tema. Entonces, en nuestro curso vamos a ver las competencias de lo que lo va a comprender el modelo de gestión pública por resultados. Perdón, pero si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos conversado. ¿Todo está claro o todo está confuso? Una pregunta, perdón, disculpe. Sí, sí. Es decir que el proyecto SAFCO, como usted nos ha indicado, contenía algunos otros elementos que no están consignados en la ley 1178, más o menos entendido así. No. El proyecto SAFCO es un proyecto que se ha creado justamente para que elaboren la ley SAFCO, ¿no? Y vuelvo a decir, se ha hecho en base a los estudios administrativos modernos de ese momento y simplemente se llegó a la conclusión de que no hemos aplicado en Bolivia un proceso administrativo universal, donde todos lo hacemos, ¿verdad? Que es planificar, organizar, ejecutar y controlar. Con base a ese proceso teníamos que nosotros, pues crear nuestra propia normativa. Y ese proceso administrativo ha servido, o es la base. En otras palabras, ese proceso administrativo es la ley SAFCO. Como vamos a ver, para cada uno de los puntos, para la planificación, Bolivia ha creado sus sistemas. Su sistema de planificación de corto plazo. Para la organización tiene un sistema. Para la ejecución tenemos 4 sistemas y para el control también tenemos un sistema. Entonces, en base a ese proceso y bueno, no se ha dejado, podríamos decir que esta ley es una de las mejores normas que se ha generado en el país, ha servido de ejemplo y de modelo para algunos países sudamericanos como centroamericanos. Quién sabe, los han aplicado o están implementando con mejores resultados que nosotros, porque nosotros tenemos ciertas variables que vamos a ir comentando en el desarrollo de las clases presenciales, o bueno, presenciales virtuales. Vamos a ir comentando que
no somos tan buenos aplicadores. Y no porque la norma haya sido mala, no, la norma es de lo mejor, vuelvo a repetir. ¿Sí? Pero el gran problema que nosotros tenemos es que somos unos desobedientes de la normativa. En Bolivia no nos gusta aplicar la ley, no nos gusta aplicar la norma. Si cuando nosotros vamos a algún país, por decirles aquí cercano, Chile, vamos por carretera, en la carretera nosotros muy pocos acostumbramos a colocarnos los cinturones de seguridad, ¿verdad? Pero llegamos a la frontera, lo vemos al carabinero chileno y automáticamente nos estamos colocando el cinturón, porque sabemos que allí sí la ley se cumple, sí la norma se aplica. En cambio, volvemos nuevamente a nuestro territorio y otra vez estamos sacando ese cinturón de seguridad cuando es el instrumento que nos va a permitir tener seguridad. Entonces, no, esta ley, yo creo, en una opinión muy particular, no ha dejado, creo que nada al azar. Creo que todo está en grana, perfectamente. Hay variables que no las podemos, obviamente, controlar, por las cuales creo que tenemos un retraso lento en la implementación de esta ley. Uno podría decir la voluntad política de las autoridades. Hay algunos que sí quisieran que pueda implementarse, otros no han querido. Les ha convenido estar en un pleno desorden, que no se tenga información para justamente no poder avanzar. Y otra, pues, la variable política partidaria, ¿verdad? Esa variable, como ustedes bien saben, donde cambia autoridades en un país y realmente cambia todo y no permite avanzar procesos, porque tenemos la cultura de que el antecesor que vino todo lo hizo mal. Hay que hacer de nuevo las cosas, hay que inventar cuando ya estaban hechas. Entonces volvemos a retroceder mucho tiempo, volvemos a perder ese tiempo y bueno, cuando ya estamos queriendo entrar en dinámica, resulta que ha terminado nuestro mandato. Entonces, nuevamente, con el señor Evo Morales se suponía que teníamos que tener una relativa continuidad y obviamente avanzar en procesos que lo vamos a comentar, cosas muy interesantes también, pero otros desaciertos. Y resulta que al señor Evo Morales cada año se le ocurría cambiar a sus ministros, que obviamente probablemente no le hayan servido a él en lo particular, y cambiaba 13 ministros cada 22 de enero, y esos cambios de autoridades se suponía que si el que fallaba era el ministro, era pues el ministro, pero el equipo técnico, toda la estructura de la entidad, al final terminaba también saliendo, y esos cambios no parecían un cambio de autoridades solamente del partido, ¿no? Quiero decir, parecía un cambio de gobierno. Entonces, teníamos que volver a empezar, absolutamente un retraso insulso que hemos tenido. No sé si ha quedado clara la respuesta, querido amigo. ¿Cómo te llamas, perdón? Remberto López de Tupiza, sí, correcto, perfecto, gracias. Perfecto, Remberto. Entonces, bueno, avanzando en tema, porque si no nos podemos quedar con esta charlando horas. Y a propósito, vamos a ver, 20:47. Tenemos, Héctor, si me estás copiando, ¿qué tiempo más tenemos? Héctor. Bueno, creo que podemos seguir nosotros continuando. Veremos, les han indicado a ustedes de 7:30 a 9, ¿verdad? Sí, 9 de la noche. Sí. 9. Sí. Ya, tal vez unos minutitos nos podemos pasar vamos avanzando, creo que ha sido bastante interesante. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en el curso? Primeramente vamos a decir que, como ustedes bien saben, siguiéndome con la transparencia, la ley 1178 comprende un modelo de gestión por resultados, vamos a describir la estructura del nuevo Estado plurinacional, porque esto ya tenemos que entrar en esa dinámica. Ya no estamos pues en el viejo Estado, ahora estamos en el nuevo Estado. Vamos a hablar, pero el Estado, esta parte de la descripción del Estado, lo vamos a ver en la segunda parte, que ahora va a tener otra lógica, porque si hablamos del Estado anterior ya no tiene sentido, tenemos que hablar del nuevo Estado plurinacional. Los aspectos generales de la ley 1178, vamos a explicar
los aspectos básicos del sistema de planificación integral del Estado. Vamos a identificar las interrelaciones de los sistemas para programar, organizar, ejecutar y controlar, y vamos a concluir con los aspectos básicos de la responsabilidad por la función pública. Cuando nos toque hablar de la descripción del Estado plurinacional y los aspectos básicos de la ley, bueno, como resultados vamos a hablar de esas generalidades de Bolivia, la ley 1178, vamos a también, cuando expliquemos los aspectos básicos del sistema de planificación, les vamos a contar todo lo que es el nuevo sistema de planificación integral del Estado y que tiene un gran, ahora sí ya no tiene una interrelación o una relación con los sistemas de administración, sino que ya es integral, ya se integra todos estos sistemas en un solo gran sistema a nivel Estado. Vamos a también establecer los sistemas para programar, organizar, ejecutar y controlar, que son los sistemas administrativos y su interrelación entre ellos. Y vamos a concluir terminando con la responsabilidad por la función pública. ¿Cuáles son los aspectos? Los aspectos generales de la ley 1178. Bueno, entrando en el tema, entonces la ley 1178, como les he comentado, al decir que es un modelo o que es un modelo que se ha creado en base a un proceso administrativo y ha generado un nuevo modelo, entonces este es un modelo de gestión por resultados. Hoy la ley 1178, hoy, a partir del 20 de julio del año 90, ya no nos dan recursos para que nosotros no sepamos en qué vamos a gastar. Hoy tenemos que justamente saber cómo vamos a utilizar los recursos y en qué vamos a utilizar recursos, y va a haber un perfecto control. Por eso la ley propone, es un modelo de administración que nos va a permitir administrar justamente estos recursos públicos de manera centrada en el cumplimiento de las estrategias definidas en un plan de gobierno, dice la ley. Pero con el sistema de planificación integral hemos avanzado ya de la idea de un plan de gobierno. Hoy estamos avanzando, hoy estamos en un proceso de ir a concretar que las estrategias definidas ya no sean en función de un plan de gobierno, sino un plan de Estado, donde entre quien entre, las políticas de Estado que se vaya a determinar con base a procesos participativos, sea el norte que guía a nuestro país. Y que todas las entidades públicas, privadas incluso, organizaciones cooperativistas y organizaciones sociales contribuyan con el logro de ese fin. De esta forma, dice, se va a permitir gestionar, evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas, a esas que les había comentado, definidas para atender las demandas de la sociedad. Mire, toda esta definición son de los años 90. Hoy estamos en los años 2000. ¿Cuántos años ha pasado desde la aplicación o desde la promulgación de la ley SAFCO? De aquí a un mes van a ser 30 años. Y esto que, por eso se decía que esta era una ley moderna en sus momentos, que las personas de mi generación y las personas mayores que en ese momento eran responsables de la administración de los recursos, no la habían entendido. Y hasta el día de hoy todavía nos cuesta entender. Pero también lo importante es que gente joven como ustedes, gente realmente moderna, con amplitud, una amplitud mental mucho más que los funcionarios de los años 80, 70, sí, hoy lo están haciendo realidad. Y ustedes, los jóvenes, son los que están transformando. Porque nada es estático, todo es dinámico, todo va avanzando, todo cambia, y la ley SAFCO también se ha ido modernizando en este sentido. Esta ley tiene ciertos principios que está basado en el tema de la administración, por eso vamos a ver que se la considera como que es una ley marco, es una ley principista, y aquí están los principios. Principios de legitimidad, donde todas las acciones que se vayan a realizar tienen que ser legítimas, legales, por eso tiene un principio de legalidad, imparciales, ¿sí? Tienen que ser publicitadas para que todos podamos conocer justamente el manejo de estos recursos, en qué estamos ejecutando. Tiene que haber compromiso, identificación, interés social.
el tema de la ética, ya se hablaba ya por los años 90, la transparencia, la igualdad, la competencia, el tema de responsabilidad, esto sí que es una de las cosas más fuertes. Términos de eficacia, eficiencia, calidez, honestidad y gestión por resultados. Por eso los resultados hoy son tan importantes en este proceso de administración. Muy bien, entonces decíamos que la ley 1178 expresa un modelo de administración por resultado para el manejo de los recursos, en términos de eficacia y en términos de eficiencia. Vamos a hablar, estos conceptos son bien importantes, la eficacia y la eficiencia, cuando empecemos a hablar de sus mandatos. También esta ley, decimos que es una ley sistémica, ¿sí? Porque si bien decimos que es una ley principista, hemos visto algunos de sus principios, es una ley sistémica, porque se basa en este enfoque sistémico, donde todo tiene que estar interrelacionado, tiene que estar integrado, y donde todos estos y cada uno de estos sistemas tienen que interactuar y tienen que interrelacionarse entre sí para lograr un fin común. ¿Verdad? Ese es el concepto de los sistemas. El conjunto o el enfoque de los sistemas, su definición, es que un sistema es un conjunto de partes, es un conjunto de elementos que tienen que interactuar y que tienen que interrelacionarse entre sí para lograr un fin. Sí, entonces, la ley 1178 tiene ese sustento teórico. Tiene dos sustentos teóricos. Está basado en la teoría administrativa, con su proceso administrativo que es planificar, organizar, ejecutar y controlar, y basado en el enfoque sistémico, donde vamos a ver que en base a ese proceso administrativo, ¿sí? Ese proceso se va a traducir en sistemas para el sector público y esos sistemas tienen que interactuar y tienen que interrelacionarse entre sí. Y también tienen que funcionar como sistemas, porque ustedes bien saben, hay un proceso de entradas, donde se hace un proceso justamente para lograr una salida, y esa salida es un producto, es un resultado, es, bueno, el resultado de un sistema. Y también va a establecer un régimen de responsabilidad por la función pública. Las características, decíamos que esta ley es una ley marco y es una ley principista. ¿Por qué es marco? Porque esta ley es una ley general, es una ley que nos va a dar los marcos generales, ¿sí? A través de la emisión de normas básicas para que todos hagamos lo mismo, no nos salgamos de ese marco, y las entidades públicas, en función de su tamaño, de su naturaleza, de su característica, vamos a tener que justamente adecuar la ley a esas realidades. Es una ley principista, les decía, porque está basado en principios. El principio hemos visto, eficacia, eficiencia, transparencia, honestidad, entonces hemos visto varios principios. Es una ley especial, porque al ser una ley especial, si bien es una ley legal, que está estructurada en títulos, artículos o capítulos, artículos, es una ley diferente. Es una ley administrativa, una de las primeras leyes administrativas que prácticamente el país ha sido el innovador de este tipo de normativas. Es una ley instrumental. Como vamos a ver, esta ley nos va a proporcionar instrumentos gerenciales. Instrumentos gerenciales como ser el presupuesto, el programa operativo anual, entonces, ley de puros instrumentos, los manuales de organización y funciones, el plan anual de contrataciones, son instrumentos, ¿verdad? Y cada vez van a ir proporcionándonos mucho más instrumentos. Y es una ley sistémica, porque ya hemos hablado que está relacionado en base a ese enfoque sistémico, donde se interactúa, se interrelaciona para lograr objetivos comunes y en base a procesos que tenemos que cumplir. Procesos con sus respectivos
procedimientos. Muy bien, entonces de esto hemos hablado, de lo que ya es un sistema, donde hay entrada, proceso, salida, y los productos, bienes, servicios, normas, y bueno, las entradas son pues esa información y también los recursos con los que se cuenta, materiales, recursos humanos, recursos financieros y otro tipo de recursos. Como es un sistema, siempre tiene que ir alimentando, ¿verdad? Con una respectiva retroalimentación. Bueno, antes de pasar a este punto, las finalidades, estamos ya concluyendo, por eso quisiera saber, Héctor, no sé si nos estás copiando, o José. Licenciado, aquí, atento, licenciado. Perfecto. No sé si por hoy lo pasamos o... Sí, tiene, licenciado, 3 minutos más, ya lo concluimos, licenciado, hasta el día miércoles nuevamente las clases en línea. Perfecto. Entonces yo creo que en 3 minutos más es un poco difícil pasar al siguiente punto, que es importante. No sé si para concluir tienen alguna consulta. ¿Todo claro o todo confuso? Todo claro, muchas gracias. Bueno, todo claro. Muchas gracias. Entonces, para concluir, quisiera por favor saber quiénes han participado. Simplemente me van a decir que están presentes y con eso concluimos a ver porque es importante la lista. Ariel Almendra. ¿Cómo está? Presente. ¿Está presente? Perfecto. Sí, presente. Melina Anagua. 140 bolivianos. Melina, ¿estás? Presente. Sí, perfecto. Presente. Pamela Aramayo. Presente. Muy bien, perfecto. Roberto Ayllón. Presente. Muchas gracias. Judith Bedregal. Presente. Wilder Blas. Presente. Perfecto. Milton Campos. Presente. Muy bien. Damaso Cervantes. Presente. Hugo Charcas. Presente. Andrés Chávez. Daniel Chávez. Sí, Andrés Chávez. Y César Choquehuán. ¿Está bien el nombre? ¿Perdón? Andrés Chávez, ¿está bien? Daniel Andrés Chávez Pantoja. Presente. Perfecto. Verónica Cuaquira. Presente. Muy bien. Eliana Conde. Eliana, ¿está? Eliana Conde, una vez más. Cristóbal Condori. Cristóbal. José Antonio Copa. Presente, licenciado. Perfecto. Sara Carla Gutiérrez. Presente. Muy bien. Alexis Leaño. Presente. Muy bien. Naida Ledo. Aquí presente. Perfecto. Gracias. Johnny Limón. Presente. Elías López. Presente. Roberto López. Roberto Elías López, ¿verdad? Sí, presente. Perfecto. Claudia Maldonado. Presente. Madeleine Murillo. Presente. Muy bien. Yamil Iván Riveros. Presente, licenciado. Gracias. Gabriela Torres. Gabriela Torres. René Valle. René Valle. Seleni Velarde. Presente, Licen. Perfecto. Entonces hemos estado una gran mayoría. La siguiente clase, para familiarizarnos, sería importante que podamos compartir pantalla, ¿no? Bueno, yo les agradezco entonces infinitamente por
por habernos, haber iniciado esta clase. En un principio con ciertas dificultades técnicas, pero creo que después ha sido subsanado. ¿Sí? Mañana entonces nos estamos viendo con las clases que continúan, ya con las diferentes actividades que vamos a realizar. Sí, les agradezco. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado.